Tengo noticias inquietantes sobre la familia real inglesa. Muy pocas personas comprendían de verdad hasta qué punto eran amplios sus intereses, ni cuánto apoyo ofrecía a una asombrosa variedad de causas. Durante décadas, el príncipe Felipe y la reina Isabel II fueron vistos como la pareja perfecta de la realeza, el modelo a seguir dentro de la monarquía británica. Sin embargo, en los últimos años de su vida, Felipe tomó una decisión que sorprendió a muchos. Eligió vivir separado de la reina. Ahora, su hija, la princesa Ana, está revelando las verdaderas razones detrás de esta separación inesperada, con el respaldo de sus propios hermanos, el príncipe Carlos y el príncipe Andrés. Entonces, ¿por qué Felipe pasó sus últimos años lejos de la reina? ¿Cómo lograron mantener en público la imagen de un matrimonio impecable, sólido y unido, mientras en privado enfrentaban tensiones y decisiones difíciles? Vamos a profundizar en la elección personal de Felipe de alejarse físicamente de Isabel, y en lo que esa decisión significó realmente. La razón sorprendente. En 2017, a la edad impresionante de 96 años, el príncipe Felipe anunció oficialmente que se retiraba de sus funciones públicas. Con este gesto, ponía fin a un capítulo extraordinario de la historia británica. Tras décadas y décadas de servicio ininterrumpido, actos oficiales, viajes, discursos, inauguraciones y deberes institucionales, él mismo sintió que había llegado el momento de parar. Ya no quería estar bajo el escrutinio constante ni bajo la presión diaria que implica representar a la corona. Anhelaba algo completamente distinto, una vida más tranquila, más privada, más humana. Para hacer realidad ese deseo, se instaló en Wood Farm, una casita sencilla y acogedora situada dentro de la finca de Sandringham. No era un palacio, no era una residencia llena de cortesanos y personal oficial, era un refugio discreto. De vez en cuando, el príncipe Carlos iba a visitarlo allí, manteniendo así un vínculo cercano con su padre. Pero en líneas generales, Felipe pasó sus últimos años prácticamente fuera del foco público y, detalle que muchos notaron, viviendo separado físicamente de la reina Isabel. Este hecho generó todo tipo de rumores y conjeturas. Algunos se preguntaban si había problemas graves entre ellos, otros insinuaban conflictos privados. Pero la princesa Ana aportó claridad. Explicó que la decisión de su padre no fue un gesto de distanciamiento emocional hacia la reina, sino una elección profundamente personal. Según los testimonios que han salido a la luz, trasladarse a Wood Farm respondía sobre todo al deseo de Felipe de llevar una vida serena y sencilla. Él siempre había amado el campo. Le gustaba la calma, el aire libre, los espacios abiertos. La pequeña casa, rodeada de prados amplios y de los paisajes familiares de Sandringham, le ofrecía una sensación de pertenencia y de paz interior que ya no encontraba en Londres. En ese entorno tranquilo, lejos del protocolo rígido del Palacio de Buckingham, podía dedicarse a las cosas que más le gustaban: pintar, leer con calma, pasar tiempo al aire libre, caminar sin ser observado, disfrutar de la naturaleza sin escoltas formales ni cámaras. En Wood Farm podía ser, por primera vez en mucho tiempo, simplemente Felipe, y no el duque de Edimburgo, en funciones oficiales. Es importante subrayar que este cambio no fue algo repentino ni impulsivo. No se trató de una huida dramática en mitad de una crisis. Fue, más bien, el resultado de conversaciones privadas y de una comprensión mutua dentro de la familia. Él había cumplido con su deber durante prácticamente toda su vida adulta. Había estado al lado de la reina Isabel II desde antes incluso de que ella subiera al trono. Había aceptado vivir bajo reglas estrictas, horarios inflexibles y una visibilidad pública absoluta. Llegado cierto punto, pidió y obtuvo el derecho a descansar. Para muchos observadores externos, que siempre habían visto a la reina y al príncipe Felipe juntos en todos los grandes acontecimientos de Estado, la idea de que él viviera en otro lugar resultaba chocante. Parecía, desde fuera,
casi una separación matrimonial. Pero según explica la princesa Ana, no era así. No había ruptura emocional, no había resentimiento. Había una decisión práctica. Felipe quería evitar el peso ceremonial del Palacio de Buckingham, con su protocolo constante, sus exigencias formales, su rigidez institucional. Quería menos reverencias y más normalidad. Sandringham le ofrecía precisamente eso. Normalidad relativa. Una rutina más humana. Poder levantarse y organizar su día sin una agenda oficial dictada minuto a minuto. Poder recibir solo a quien él quisiera ver. Poder envejecer sin la necesidad de estar siempre representando a la corona. Aún así, la imagen pública de la pareja, la reina y su marido, juntos y unidos, se mantuvo cuidadosamente. En los actos oficiales importantes, en los momentos clave, seguían mostrándose como un frente sólido. Era fundamental para la estabilidad simbólica de la monarquía que la gente siguiera viendo armonía. Y, de hecho, según su familia, esa armonía no era falsa. Lo que había cambiado no era el vínculo entre ellos, sino la manera en que él, a su edad avanzada, elegía vivir el día a día. Felipe, que siempre había sido un hombre de carácter fuerte, directo, a veces percibido como inflexible, había llegado a un punto en el que prefería la sencillez por encima del lujo. Para él, la verdadera libertad en esa última etapa de su vida no estaba en los grandes salones de palacio, sino en una casa de campo modesta, rodeada de silencio, donde podía leer un libro sin interrupciones y mirar el horizonte sin fotógrafos, esperando una declaración. Dentro de la familia real británica, hubo conversaciones serias y discretas para asegurarse de que se respetaran plenamente los deseos del príncipe Felipe. La princesa Ana explicó que ambos padres, tanto su madre como su padre, estuvieron de acuerdo en que este acuerdo de vida separada les permitiría a los dos envejecer de manera más digna, tranquila y conforme a sus propias necesidades personales. Este arreglo le daba a Felipe algo que él valoraba profundamente: su independencia. Al mismo tiempo, permitía que la reina continuara con sus obligaciones oficiales, sin interrupciones ni conflictos logísticos. Según Ana, las conversaciones familiares dejaron claro que el traslado a Wood Farm no fue una decisión improvisada, sino una solución práctica y cuidadosamente pensada. Tanto el duque de Edimburgo como la reina entendían muy bien cuáles eran sus papeles individuales dentro de la monarquía, y a partir de esa comprensión mutua surgió de manera natural la decisión de vivir en lugares distintos. Felipe, recordó Ana, siempre había sido un espíritu libre, un hombre con carácter propio, que valoraba enormemente la autonomía y la capacidad de decidir su propio ritmo de vida. La familia, consciente de esto, quiso apoyarlo en esa etapa final. Y lo más importante, la princesa Ana dejó muy claro que este acuerdo no debía interpretarse como una señal de problemas matrimoniales. No se trataba de una ruptura emocional, ni de una crisis de pareja. Al contrario, fue una decisión conjunta, tomada con calma, para que ambos pudieran vivir de forma más cómoda. La reina permaneciendo en el Palacio de Buckingham, cumpliendo su deber institucional hasta el último detalle, y Felipe instalado en Wood Farm, disfrutando de un modo de vida mucho más relajado, personal y alejado de la estricta etiqueta real. Algunas voces internas del palacio insinuaron que también hubo factores de seguridad que influyeron en la elección de Felipe. La presencia constante de la guardia de la reina en el Palacio de Buckingham y en el Castillo de Windsor implicaba reglas rígidas, horarios estrictos, movimientos controlados, revisiones y protocolos formales que con el paso del tiempo empezaron a resultarle agotadores. Ese entorno, que exigía disciplina militar casi permanente, llegó a sentirse para él como algo invasivo, casi excesivo, especialmente a una edad avanzada. En cambio, la libertad que le ofrecía Wood Farm era todo lo contrario. Un respiro. Allí no estaba rodeado de decenas de asistentes, ni de personal de seguridad en cada puerta. Podía moverse con más naturalidad, sin ceremonias constantes.
sin tener que estar siempre preparado para ser observado. Para muchos, esto revelaba el retrato de un hombre que buscaba una vida menos limitada por el aparato real. Una vida en la que pudiera disfrutar los últimos años bajo sus propias normas, sin la pesada coreografía diaria de la corona. Existen puntos de vista distintos sobre este capítulo final. Algunos sostienen que Felipe decidió marcharse por iniciativa totalmente personal, simplemente porque quería paz. Otros sugieren que las estrictas condiciones de seguridad y el peso del protocolo en las residencias oficiales también contribuyeron a empujarlo hacia Sandringham. La princesa Ana ofreció una visión equilibrada. Según ella, al final todo se reducía a lo que prefería su padre. Restó importancia a cualquier narrativa de conflicto interno y dejó claro que la separación física no fue una huida de las reglas del palacio, ni un rechazo a la protección de los guardias reales. Fue, sobre todo, una manera de permitir que Felipe viviera sus últimos años como él sentía que debía vivirlos. ¿Cómo empezó entonces la relación entre la reina Isabel y el príncipe Felipe? Veámoslo paso a paso. El vínculo entre la reina Isabel II y el príncipe Felipe. La reina Isabel II y el príncipe Felipe compartieron una relación extraordinaria que se prolongó durante 73 años. Su matrimonio resistió presiones enormes. Cambios políticos, tensiones familiares, escándalos mediáticos, el paso de las décadas y las exigencias implacables de la vida pública. Para el mundo exterior, proyectaban la imagen de una unión estable, ejemplar, casi intocable. Juntos, se convirtieron en una de las parejas más conocidas y observadas de la historia moderna. Sin embargo, como reveló recientemente la princesa Ana, también hubo aspectos íntimos de esa relación que el público nunca vio. Momentos de dificultad y ajustes personales que se escondían detrás de la apariencia de perfección. La historia de amor entre Isabel y Felipe comenzó mucho antes de que ambos fueran plenamente conscientes de las responsabilidades monumentales que el destino les iba a imponer. Se conocieron por primera vez en 1934 durante la boda de la prima de Felipe, la princesa Marindina de Grecia, con el tío de Isabel, el duque de Kent. Aún así, ese primer encuentro fue más protocolario que romántico. Fue 5 años más tarde, en 1939, cuando todo cambió. Isabel tenía entonces 13 años y acompañó a su familia en una visita al Royal Naval College en Dartmouth, donde Felipe estaba formándose como guardia marina. Fue allí cuando la joven princesa lo notó de verdad. La personalidad de Felipe, enérgica, segura, carismática, llamó inmediatamente su atención. Hay un recuerdo muy citado. Felipe saltando por encima de las redes de tenis con agilidad, casi presumiendo, riéndose, mostrando una vitalidad que impresionó profundamente a Isabel. Ese momento quedó grabado en la memoria de la futura reina. Aunque sus obligaciones y las circunstancias los mantenían físicamente separados con frecuencia, ambos se mantuvieron en contacto a través de cartas. Felipe, que era 5 años mayor que Isabel, compartía con ella una curiosidad viva por el mundo. Incluso de joven se le conocía por su sentido del humor directo, su franqueza casi brutal y su inteligencia práctica. Rasgos que Isabel encontraba estimulantes y sinceros. Él no le hablaba con excesiva reverencia. Le hablaba como a una igual, y eso para ella era fascinante. Pero su camino hacia el compromiso no fue sencillo. Felipe había nacido dentro de la realeza griega y danesa, pero su infancia fue complicada y marcada por la inestabilidad. Se vio obligado a abandonar Grecia siendo aún muy joven y pasó gran parte de su crecimiento lejos de un hogar fijo, sin las comodidades seguras que el título real sugiere desde fuera. Además, algunos miembros de la familia real británica y figuras del gobierno dudaban de que fuera la pareja adecuada para la futura soberana. Le reprochaban no tener una gran fortuna personal ni vínculos firmes con una nación políticamente estable. En otras palabras, temían que no ofreciera la seguridad que se esperaba para el consorte de una futura reina. A pesar de esas reservas, Isabel se mantuvo firme.
En 1946, Felipe le pidió matrimonio y ella aceptó encantada. Sin embargo, el anuncio no se hizo público de inmediato. Su compromiso se mantuvo en secreto hasta después de que Isabel cumpliera 21 años, una edad que se consideraba más apropiada para comunicar oficialmente una decisión tan importante. Personas cercanas a la familia han contado que Isabel no dudó. Estaba absolutamente dedicada a Felipe, incluso ante las objeciones y preocupaciones ajenas. A partir de ese momento, la historia de ambos empezó a cautivar al público. El 20 de noviembre de 1937, Isabel y Felipe se casaron en una ceremonia majestuosa en la Abadía de Westminster. Aquella boda no solo celebraba su unión personal, sino que también elevó el ánimo de un Reino Unido, que todavía se estaba recuperando de los sacrificios y el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Fue vista como un símbolo de esperanza y renovación. La joven princesa y el oficial naval carismático que la había conquistado. También hay que recordar que fue la primera boda real transmitida por televisión, seguida por millones de espectadores en todo el mundo, lo que la convirtió en un acontecimiento histórico para la época. Felipe renunció oficialmente a sus títulos reales griegos y daneses para asumir un nuevo papel dentro de la monarquía británica. Fue nombrado duque de Edimburgo y adoptó la forma inglesa del apellido de su familia, Mountbatten. Aquella ceremonia nupcial fue una celebración monumental, llena de protocolo, tradición y simbolismo. Representó esperanza, continuidad y estabilidad para un país que todavía estaba intentando recuperarse emocional y económicamente de las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, detrás de toda esa imagen de cuento de hadas había una realidad más difícil. Felipe tuvo que enfrentarse a un enorme desafío personal: adaptarse a vivir constantemente bajo la mirada del público. Mientras Isabel ya había crecido sabiendo qué se esperaba de ella como futura soberana y entendiendo cada regla interna de la casa real, Felipe tuvo que aprenderlo todo sobre la marcha. Personas cercanas al palacio han contado que los primeros años de su matrimonio estuvieron marcados por una mezcla de felicidad y tensión, porque Felipe estaba intentando encontrar su lugar dentro de un sistema rígido mientras, al mismo tiempo, apoyaba a Isabel en el cumplimiento de sus deberes oficiales. Pero, ¿cómo fueron realmente esos primeros años de matrimonio? Vamos a mirarlo más de cerca. Los primeros años juntos. Al comienzo de su vida como esposos, la vida de Isabel y Felipe estuvo llena de cambios constantes y ajustes personales. Entre 1949 y 1951, vivieron una etapa especialmente feliz en Malta. Allí, lejos de la pesada formalidad londinense, Felipe servía en la Marina Real Británica y ascendía rápidamente en su carrera naval. Para él aquello no solo era una profesión, sino también una fuente de identidad personal y orgullo. Durante ese periodo, su familia empezó a crecer. En 1948 nació su primer hijo, Carlos, y poco después llegó al mundo su hija Ana. Aquellos años fueron recordados como un respiro casi mágico, porque les permitieron experimentar algo que muy pocas veces pudieron volver a tener: una vida casi normal, sin los flashes diarios, sin la rigidez del palacio. Podían salir a cenar, asistir a bailes elegantes, disfrutar de veladas sociales animadas, organizar pequeñas reuniones con amigos y, sobre todo, pasar ratos juntos sin sentirse observados. Eran momentos en los que podían comportarse como una pareja joven cualquiera, y no como símbolos de una institución centenaria. Ambos valoraron profundamente esa etapa, pero todo cambió de forma repentina en 1952. El padre de Isabel, el rey Jorge VI, falleció. De un día para otro, la joven princesa se convirtió en reina, asumiendo de inmediato responsabilidades enormes que marcarían el resto de su existencia. Con la coronación de Isabel, también cambió la vida de Felipe. Ya no era solo su esposo, ahora era el consorte de la monarca reinante. Ese cambio alteró el equilibrio dentro de la relación. Felipe tuvo que reajustar, una vez más, su identidad personal y profesional.
sus propias ambiciones, su necesidad de autonomía, su carácter fuerte, todo eso tuvo que convivir con un nuevo papel, para el que casi no existían precedentes claros dentro de la monarquía moderna. ¿Cuál era exactamente la función del marido de una reina soberana? No estaba bien definido. Pese a estas dificultades, Felipe e Isabel llegaron a ser vistos como un ejemplo de fortaleza matrimonial. Ante el mundo, mostraban unidad, resiliencia y una entrega mutua que parecía inquebrantable. Se presentaban como un frente común ante los retos políticos, familiares e institucionales que iban apareciendo con el tiempo. Sin embargo, detrás de los muros de palacio, su vida distaba de ser un cuento de hadas sencillo. Aunque había verdadero cariño entre ellos, ambos eran personas de carácter firme, con personalidades muy distintas y con visiones a veces opuestas sobre el papel de la corona y el modo en que debía ejercerse la autoridad. Felipe tenía un temperamento directo, atrevido, incluso desafiante. No siempre estaba dispuesto a seguir las normas al pie de la letra y, en más de una ocasión, rompía o doblaba el protocolo. Isabel, en cambio, era más reservada, más disciplinada y más apegada a la tradición. Estas diferencias generaban fricciones. Aunque la gran mayoría de sus desacuerdos se manejaban en privado, de vez en cuando esas tensiones se dejaban entrever en público, creando momentos incómodos que los observadores atentos no pasaban por alto. Personas del entorno de la corte cuentan que la impaciencia de Felipe y su deseo de desempeñar un papel más relevante en la actividad oficial de la realeza provocaron discusiones intensas entre la pareja. Aún así, Isabel valoraba mucho su franqueza. Sabía que él nunca iba a sentir solo para quedar bien. Él le decía lo que pensaba, incluso cuando eso resultaba incómodo. Para ella, esa honestidad era esencial. Su relación se sostenía en una combinación delicada de afecto, respeto mutuo y desacuerdos puntuales, siempre con la conciencia de que, en su caso, la vida privada estaba constantemente subordinada a la responsabilidad pública. La mirada de la princesa Ana, su hija, la princesa Ana, fue testigo directo de esta dinámica compleja. Ella ha explicado que su infancia estuvo marcada tanto por el estilo particular de crianza de su padre, como por la seriedad con la que su madre asumía su papel de jefa de Estado. Según Ana, dentro de casa había calidez, humor y momentos familiares auténticos. Recuerda escenas en las que la risa fuerte de su padre llenaba los pasillos, bromas en voz alta, comentarios irónicos, energía pura. Y, al mismo tiempo, recuerda la serenidad de su madre, la presencia tranquila y estable de la reina, que aportaba equilibrio cuando el ambiente se volvía tenso. Ana también ha hablado del lado más estricto de Felipe. Para ella, él era una figura con autoridad natural, exigente, disciplinado, a veces intimidante. Pero también lo respetaba profundamente porque veía en él compromiso, lealtad y un profundo sentido del deber, cualidades que igualmente reconocía en su madre. Aun cuando discutían, había entre ellos una forma de respeto silencioso que los mantenía unidos. Como sucedía con muchos hijos de familias reales de la época, Ana y sus hermanos pasaban gran parte del día bajo el cuidado de niñeras e institutrices. Pero eso no significa que no sintieran la influencia de sus padres. Ana comprendió desde pequeña tanto las presiones que ponían a prueba el matrimonio de Isabel y Felipe, como el afecto que los mantenía juntos, a pesar de todo. Entendió que su historia no era una historia simple, sino una historia de sacrificio constante. ¿Qué ocurrió entonces en los últimos años? ¿Qué los llevó a tomar la decisión de vivir en residencias separadas al final de la vida de Felipe? Para entenderlo, hay que observar la compleja naturaleza de su unión, una unión real complicada. El matrimonio de la reina Isabel II y el príncipe Felipe duró décadas enteras bajo la observación permanente del público y bajo el peso implacable de las obligaciones oficiales. Para la mayoría de la gente, ellos siempre parecían sólidos, unidos, inseparables. Pero la realidad era más matizada. La presión institucional, las exigencias diplomáticas y la obligación de representar a la corona en todo momento
afectaron a su relación de maneras profundas. La princesa Ana ha explicado que las responsabilidades de sus padres no solo eran enormes, sino que también eran diferentes entre sí. Llevar la corona no significaba únicamente atender a la familia, sino gobernar, recibir jefes de Estado, tomar decisiones, mantener la estabilidad política y simbólica de todo un país y de toda la Commonwealth. Eso recaía sobre Isabel. Para Felipe, la situación era distinta y, en cierto modo, más complicada de definir. Como consorte real, Felipe se encontró en un papel prácticamente sin modelo previo. No tenía poder político formal, más allá de su título de duque de Edimburgo. La tradición monárquica británica tampoco ofrecía una guía clara para un marido de una reina reinante en el mundo moderno. En los actos públicos se esperaba que caminara unos pasos por detrás de ella, un gesto protocolario de deferencia. Para un hombre orgulloso, acostumbrado a la acción directa, a mandar en un barco, a tomar decisiones rápidas en la marina, eso no siempre fue fácil de aceptar. La vida real, pese a todos sus privilegios, venía acompañada de reglas estrictas, vigilancia constante y una dedicación ininterrumpida al deber. Felipe, formado como oficial naval y habituado a una vida con objetivo concreto y jerarquías claras, encontraba frustrante la naturaleza ceremonial de su nueva existencia. Personas cercanas al entorno palaciego han contado que él podía dar consejos y hacer sugerencias, pero que, en última instancia, tenía muy poca influencia real sobre las decisiones importantes. Esa falta de control real sobre el rumbo de las cosas generaba tensiones en casa. Felipe era conocido por su carácter fuerte y por su manera directa de hablar. Nunca fue alguien que aceptara fácilmente quedar en segundo plano. En público, siempre mostró apoyo absoluto a Isabel. Pero en privado, a veces le costaba aceptar los límites de su papel. Se sentía restringido por las normas de la institución y buscaba un propósito personal que la estricta estructura de la monarquía no siempre podía ofrecerle. Según recuerda la princesa Ana, su padre era un hombre inquieto, que necesitaba mantenerse activo, ocupado, útil. No le gustaba estar de brazos cruzados. Esa energía natural, sin embargo, era constantemente contenida por las exigencias de su posición como consorte. Ana ha dicho que, aunque su padre estaba profundamente comprometido con la corona y leal a su familia, esa lealtad venía acompañada de una lucha interior permanente, la necesidad de libertad frente a la obligación de obedecer el protocolo. Esa tensión lo acompañó durante gran parte de su vida adulta. Fue en este contexto que, durante la década de 1950, empezaron a circular rumores delicados sobre la vida privada del príncipe Felipe. Entre esos rumores, uno de los más persistentes fue el de una supuesta relación con una famosa bailarina rusa, a menudo identificada como Galina Ulanova, célebre en la Unión Soviética por su talento excepcional y su belleza escénica. Aunque jamás apareció una prueba sólida que confirmara una aventura real entre ambos, esos comentarios alimentaron el chisme y provocaron un gran interés mediático. Para una familia real que debía proyectar perfección, tales insinuaciones eran peligrosas, incluso si no había evidencias reales detrás. Según diversos informes de la época, aquellos rumores sobre una presunta relación sentimental habrían generado una fuerte tensión dentro del matrimonio entre Isabel y Felipe. Algunas fuentes internas incluso insinuaron que hubo intentos, desde niveles muy altos del poder británico, de frenar la difusión de la historia y mantenerla en silencio. ¿Por qué? Porque se temía que una noticia así pudiera dañar seriamente la imagen pública de la corona, sobre todo en un contexto internacional muy delicado, marcado por la desconfianza entre el Reino Unido y la Unión Soviética. Se consideraba potencialmente peligroso que un miembro destacado de la familia real británica pudiera ser vinculado, aunque fuera solo a nivel de especulación, con una famosa bailarina rusa. No era únicamente un asunto sentimental, también podía percibirse como un posible problema de seguridad nacional, y eso añadía aún más presión. ¿Verdad o no?
Demostrable o no, esos rumores dejaron huella. Marcaron una etapa y siguen despertando interés entre historiadores, especialistas en la monarquía y seguidores de la realeza. Con el paso del tiempo se han convertido en parte de la leyenda que rodea a la pareja. Una especie de sombra que nunca llegó a confirmarse, pero que tampoco desapareció del todo. A pesar de todas estas dificultades, Isabel y Felipe hicieron un esfuerzo enorme para mantener hacia el exterior la imagen de unidad y estabilidad matrimonial. Una persona cercana al entorno de la reina llegó a afirmar que hubo un episodio concreto que causó un profundo dolor emocional a Isabel. Sin embargo, incluso herida, su sentido del deber fue más fuerte que sus sentimientos personales. Eligió mantenerse en silencio ante el público, evitando cualquier declaración impulsiva. Esa actitud marcó el modo en que ella abordó las cuestiones privadas. Nunca desde el escándalo, siempre desde el control emocional y la discreción. El príncipe Andrés, su segundo hijo, intervino en más de una ocasión para defender la reputación de su padre. Negó repetidamente las acusaciones de infidelidad, insistiendo en que el duque de Edimburgo era, ante todo, un hombre entregado a su familia. Según Andrés, su padre había sido injustamente retratado por la prensa y ciertos círculos sociales que buscaban drama. Aún así, los rumores nunca desaparecieron del todo. Siguieron flotando, alimentando la tensión entre lo que el mundo veía, la pareja real perfecta, y lo que quizá ocurría en la intimidad. Había quienes pensaban que aquellos rumores eran completamente falsos y producto de la imaginación pública. Otros, en cambio, creían que reflejaban el deseo de Felipe de tener una vida menos limitada por las obligaciones reales, una vida con más espacio personal. En realidad, el impacto concreto de todo esto en el matrimonio es difícil de medir desde fuera. No hay documentos oficiales que lo expliquen y las personas más cercanas fueron siempre prudentes. Pero los observadores de la Casa Real notaron una cosa clara. Aunque se mantenían leales el uno al otro, Isabel y Felipe tuvieron que hacer frente a dificultades reales derivadas de la vida dentro de la monarquía y los sacrificios que esa vida exigía. La reina Isabel era experta en ocultar sus emociones en público. Era conocida por su capacidad para mantener el rostro sereno incluso bajo presión extrema. Pero el estrés constante, las dudas y las sospechas que rodearon aquellos chismes dejaron cicatrices. No la destruyeron, pero la marcaron. Y en lugar de permitir que esas tensiones los separaran por completo, la pareja aparentemente decidió resistirlas juntos. Con el paso de los años, según se ha contado, Isabel y Felipe llegaron a una especie de entendimiento silencioso. En lugar de dejar que los conflictos personales dominaran su vida diaria, eligieron concentrarse en aquello que compartían, su misión común, su responsabilidad hacia la corona y el país. Detrás de la imagen oficial, lo que existía era un matrimonio complejo, moldeado tanto por el cariño verdadero como por las obligaciones formales. Las historias sobre una supuesta infidelidad de Felipe nunca se confirmaron de manera definitiva, pero revelan lo frágil que podía ser la vida privada bajo los reflectores públicos y lo difícil que era mantener un equilibrio emocional cuando millones de personas observaban cada gesto. A través de los recuerdos de sus hijos, y especialmente de la princesa Ana, surge un retrato más humano. Una historia no de perfección absoluta, sino de amor, lealtad y una voluntad constante de cumplir con el deber, incluso cuando dolía. Ana ha compartido reflexiones que ofrecen una mirada muy íntima. Según ella, más allá de los desacuerdos y de los periodos de distancia, entre sus padres existía una conexión profunda, un respeto mutuo que sobrevivió a todas las tormentas públicas y privadas. Su testimonio nos permite ver la relación entre Isabel y Felipe como lo que realmente fue, un vínculo lleno de matices, sostenido durante décadas en medio de cambios históricos, crisis familiares y escrutinio mundial. Pero, ¿es eso todo? ¿Esa es realmente toda la verdad sobre ellos? Para entender el último capítulo de esta historia, hay que mirar los años finales. El último capítulo de un romance real, cuando la pandemia de COVID-19
comenzó a propagarse por el mundo a inicios de 2020. Bond, la reina Isabel y el príncipe Felipe tomaron una decisión importante. Se refugiaron juntos en el castillo de Windsor. Durante el confinamiento vivieron prácticamente aislados del exterior, compartiendo día tras día en una burbuja muy privada. Paradójicamente, esa etapa de encierro mundial se convirtió para ellos en un regalo inesperado. Fue una oportunidad para pasar tiempo a solas, sin agenda, sin obligaciones ceremoniales constantes, sin interrupciones oficiales. En esa fase tardía de sus vidas, pudieron simplemente estar juntos. Para sus hijos, aquello fue especialmente conmovedor. Era algo que no veían desde hacía mucho. Sus padres, ya mayores, compartiendo momentos tranquilos, conversando, recordando su vida en común, redescubriendo una cercanía emocional que había quedado muchas veces aplazada por el deber. Pero también existía otra cara de la historia. ¿Por qué el príncipe Felipe había elegido, antes de la pandemia, vivir separado de la reina en sus últimos años? La princesa Ana explicó que la decisión de su padre de instalarse en Wood Farm, lejos del palacio de Buckingham, respondía a varias razones. Personas cercanas al entorno real aseguraron que Felipe valoraba enormemente su independencia personal. También se mencionó que hubo tensiones con parte del personal de la reina, lo que habría hecho más fácil y más cómodo que él pasara largas temporadas en una residencia distinta. Al principio, los hijos creían que sus padres simplemente habían llegado a un acuerdo práctico. Ella seguiría cumpliendo sin descanso con el papel institucional de monarca, y él disfrutaría de una rutina más libre, más tranquila, más humana. Más tarde, comenzaron a sospechar que las causas podían ser un poco más profundas. Durante años circularon historias sobre aquella supuesta relación de Felipe con una bailarina rusa en los años 50. Aunque jamás se demostró nada, hubo quienes insinuaron que su traslado a Wood Farm no había sido una decisión completamente espontánea. Según ciertas versiones, el propio equipo cercano a la reina habría fomentado discretamente esa separación residencial, añadiendo un matiz de misterio a los últimos capítulos de su vida. A pesar de todos esos elementos, rumores, estrategias internas, logística palaciega, la princesa Ana observó algo importante durante el encierro de 2020. Una especie de reencuentro emocional entre sus padres. Ella recuerda escenas silenciosas en las que se sentaban juntos, hablando con calma, repasando décadas de historia compartida. Incluso cuando la salud de Felipe empezó a debilitarse, él mantuvo el ingenio rápido y el humor agudo que siempre lo habían caracterizado. Seguía bromeando, seguía provocando sonrisas, y con esa actitud reconfortaba a la reina mientras ambos afrontaban, con lucidez, la última etapa de la vida. Ana comentó que, aunque sus padres casi nunca hablaban abiertamente de los periodos en los que habían vivido separados, el respeto mutuo entre ellos era evidente. Para ella, el lazo que los unía iba más allá de las palabras. Admiraba la serenidad con la que aceptaban las elecciones del otro, incluso cuando esas elecciones eran poco convencionales para una pareja real. La muerte del príncipe Felipe marcó un antes y un después dentro de la familia. Y simbólicamente, también en la historia reciente de la monarquía. Su fallecimiento no solo fue una pérdida personal para la reina y para sus hijos, sino que representó el final de toda una época. En una ocasión, después de un accidente de coche del que él salió sin heridas graves, a pesar de su avanzada edad, se dijo que su espíritu seguía intacto. Ese episodio, en el que su vehículo volcó pero él logró salir por su propio pie, se utilizó como ejemplo de su carácter. Decidido, resistente, orgulloso hasta el final. La princesa Ana, que siempre mantuvo una relación especialmente cercana con su padre, habló con mucha emoción sobre su último adiós. Recordó que, durante su última conversación juntos, el príncipe Felipe le expresó con total claridad cuáles eran sus deseos. Le pidió que no lo llorara en exceso, que no se quedara aferrada a la tristeza, sino que celebrara la vida que él había tenido. Quería ser recordado no con dolor,
sino con gratitud. Ese detalle revela quién era realmente Felipe. Incluso habiendo pasado sus últimos años físicamente apartado de su esposa, seguía profundamente ligado a su familia y al legado que habían construido entre todos. La distancia física que había marcado los últimos años de vida de Felipe hizo que su partida resultara agridulce tanto para la reina como para sus hijos. Por un lado, dolía la ausencia cotidiana. Por otro lado, esa misma distancia dejaba ver algo importante. La relación entre él y la reina no se había roto, simplemente había tomado otra forma. Era un vínculo que había resistido el paso del tiempo, la separación geográfica y el juicio constante del público. Se dice que la reina, conocida por su fortaleza y por su capacidad para mantener la calma en los momentos más difíciles, sintió una pérdida profunda en el momento de la despedida definitiva. Personas cercanas a la familia real contaron que ella encontró consuelo en una idea muy concreta. El príncipe Felipe había vivido sus últimos años exactamente como él había querido vivirlos. Había seguido sus propias reglas hasta el final, y para ella, eso era importante. Además, el tiempo que compartieron juntos durante la pandemia les regaló, según su propia familia, una última cercanía íntima. Fue un reencuentro tardío que mezclaba alegría y melancolía, y que permitió a sus hijos ver con sus propios ojos que, detrás de todo el protocolo, seguía existiendo una relación real, compleja y llena de capas. Los recuerdos de la princesa Ana sobre los deseos finales de su padre añaden un matiz profundamente humano a este capítulo de la historia familiar. Ella contó que Felipe quería que lo recordara no solo como el esposo fiel que permaneció al lado de la reina durante décadas, sino también como un hombre que siempre defendió su autonomía personal y que eligió su propio camino, incluso cuando ese camino no coincidía con las expectativas tradicionales de la monarquía. El príncipe Carlos también rindió homenaje a su padre. Dijo que Felipe había entregado más de 70 años de extraordinaria dedicación a la reina, a la familia real, al país y a toda la Commonwealth. Admiraba su energía incansable, su ética de trabajo y su apoyo constante hacia la figura de Isabel. Para Carlos, su padre había sido una fuerza imparable. Alguien que sostenía a la familia desde la sombra y que, a pesar de los desacuerdos internos, nunca dejó de cumplir con su papel. La historia de por qué el príncipe Felipe y la reina no vivieron bajo el mismo techo en los últimos años de él está hecha de amor, lealtad y también de presión. No es una historia simple. Felipe fue, durante toda su vida pública, descrito como encantador, carismático, magnético. Y al mismo tiempo siempre existieron preguntas. ¿Fue absolutamente fiel a la reina? ¿Cruzó alguna línea? Circularon rumores, algunos insistentes, otros más vagos, que hablaban de posibles relaciones con una bailarina rusa o con otras mujeres. Sin embargo, sus propios hijos lo describen como un hombre que valoraba muchísimo su libertad personal. ¿Sí? Pero que, aún así, seguía comprometido con su familia hasta el final. Para el público, esas decisiones siguen siendo parte de su misterio. Un legado complejo, fascinante y, en algunos aspectos, todavía sin respuesta definitiva. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿traicionó realmente a la reina Isabel? ¿Y por qué, después de tantos años, este tema vuelve a despertar tanto interés? Para entenderlo mejor, hay que analizar los rumores de infidelidad que lo persiguieron durante décadas. Los rumores de infidelidad del príncipe Felipe. El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, compartió con la reina Isabel II un matrimonio excepcionalmente largo, más de 70 años juntos. Su unión estuvo constantemente bajo la mirada pública, rodeada de obligaciones oficiales, viajes diplomáticos, apariciones públicas y tensiones privadas. Todo esto creó una relación que fascinó al mundo entero, en parte porque parecía inquebrantable y en parte porque siempre estuvo rodeada de misterio. Felipe fue descrito a menudo como un hombre con enorme carisma personal. Tenía presencia, sentido del humor, seguridad en sí mismo
y una manera directa de hablar que podía resultar muy atractiva, sobre todo en una época en la que la realeza aún conservaba un aura de glamour casi cinematográfica. Ese magnetismo, sumado a su posición como consorte de la reina, alimentó rumores constantes sobre su vida sentimental. A lo largo de las décadas circularon múltiples historias y chismes sobre supuestas aventuras, pero lo cierto es que jamás apareció una prueba concluyente que demostrara que él fue infiel. Aún así, las habladurías nunca desaparecieron del todo. Al contrario, siguieron creciendo alimentadas por su fama, por las apariciones públicas, por las mujeres influyentes que lo rodeaban, y por la curiosidad popular que siempre quiso saber qué ocurría detrás de las paredes del palacio. Una de las mujeres que más a menudo fue vinculada a Felipe fue la actriz y estrella de teatro Pat Kirkwood. Kirkwood fue una figura muy conocida en las décadas de 1930 y 1940. Célebre no solo por su talento en el escenario, sino también por su belleza llamativa. El crítico Kenneth Tynan llegó a bromear diciendo que las piernas de Kirkwood eran la octava maravilla del mundo. Una frase que resume el nivel de fascinación que despertaba su imagen en aquella época. Se dijo que el príncipe Felipe y Pat Kirkwood se habían visto en hasta 7 ocasiones a lo largo de los años. Sin embargo, Kirkwood negó de forma insistente que entre ellos hubiera existido cualquier tipo de relación romántica o sexual. A pesar de esas negativas públicas, el rumor siguió fortaleciéndose hasta tal punto que la propia Kirkwood, cansada de cargar con esa historia, pidió que Felipe y la Casa Real desmintieran oficialmente los comentarios para proteger su reputación. Lo que ella quería era una defensa pública clara. Felipe, sin embargo, optó por callar. No hizo declaraciones directas para cerrar el asunto. Ese silencio, lejos de apagar el fuego, hizo que las especulaciones continuaran. Michael Thornton, un amigo cercano de Kirkwood, relató que Felipe estaba, en realidad, muy molesto por la persistencia de los rumores. Según contó Thornton, el duque llegó a decir algo parecido a menos que inicie acciones legales por difamación, no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Con eso, Felipe daba a entender que, aunque negara internamente las acusaciones, sabía que cualquier intento público de defenderse solo alimentaría todavía más el escándalo. Él se quejaba de que esas acusaciones sin fundamento eran la maldición de nuestra existencia. Una forma de decir que esos rumores constantes hacían la vida insoportable. Aquello dejaba en evidencia hasta qué punto el chisme y la curiosidad pública podían volverse invasivos, casi destructivos. Pat Kirkwood, por su parte, habló abiertamente sobre la presión que sufrían las mujeres en aquella época. En una entrevista, comentó algo muy revelador. A una dama normalmente no se le exige que defienda su honor. Es el caballero quien debería hacerlo. Yo habría tenido una vida más feliz y más fácil si, en lugar de presentarse sin invitación en mi camerino, el príncipe Felipe se hubiera ido a casa con su esposa embarazada aquella noche en cuestión. Sus palabras dejan claro el dilema al que se enfrentaban muchas mujeres vinculadas, justa o injustamente, a figuras poderosas. Incluso si eran inocentes, quedaban marcadas por la sospecha. Quedaban atrapadas entre su vida privada y el apetito insaciable del público por historias escandalosas. No bastaba con negar, la duda siempre quedaba flotando. Kirkwood, sin embargo, estuvo lejos de ser el único nombre asociado al príncipe Felipe a lo largo de los años. Con el paso del tiempo circularon otros supuestos vínculos femeninos. La presentadora de televisión Katie Boyle, la cantante Helen Corday, la actriz Merle Oberon, la escritora Daphne du Maurier, la princesa Alexandra, prima de la propia reina Isabel, e incluso la duquesa de Abercorn. Cada nombre alimentaba el mito. Cada mujer mencionada añadía otra capa de intriga a la reputación de Felipe. La duquesa de Abercorn describió su relación con el príncipe de una manera muy particular. Dijo que entre ellos existía una amistad apasionada, una conexión emocional intensa, pero afirmó con firmeza que esa cercanía nunca cruzó la línea física.
Cuando le preguntaron directamente si ella creía que Felipe había mantenido aventuras reales con alguna de sus amigas, respondió: «Lo dudo muchísimo. No, estoy segura de que no. Pero al final es un ser humano. ¿Quién puede saberlo? A menos que estés en la habitación con una vela encendida, ¿quién puede decirlo?». Esa respuesta resume a la perfección el aura que rodeó siempre al duque de Edimburgo. Una mezcla de fascinación, misterio y ambigüedad. Nunca había certezas absolutas. Siempre había una zona gris. También existió una atención especial sobre la relación entre Felipe y Penélope Penny Knatchbull, condesa Mountbatten de Birmania. Penny era una amiga muy cercana de la familia, casada con Norton Knatchbull, nieto de Louis Mountbatten, el tío y mentor de Felipe. A lo largo de los años, se habló mucho de la cercanía entre Felipe y Penny, de la confianza entre ambos y de la cantidad de tiempo que pasaban juntos, sobre todo en etapas avanzadas de la vida de él. Aunque nunca se confirmó que hubiera una relación romántica, ese vínculo fue observado con enorme interés, tanto por la prensa como por quienes rodeaban a la familia real. El peso emocional de esa amistad quedó claro incluso al final. Penny fue una de las aproximadamente 30 personas invitadas al funeral privado del príncipe Felipe, en abril de 2021. Un círculo extremadamente reducido que demuestra lo significativa que fue su presencia en su vida. Esta relación llegó incluso a ser representada en la 5ª temporada de la serie de Netflix The Crown, lo que demuestra que la fascinación pública por la vida personal de Felipe, décadas después, sigue muy viva y sigue siendo parte del relato popular sobre la familia real. Los biógrafos tampoco han evitado este terreno delicado. En su libro de 2011, Elizabeth II, Her Life in Our Times, la autora Sarah Bradford habló de manera directa y sin rodeos. Afirmó que el duque de Edimburgo había tenido varias relaciones extramatrimoniales, escribiendo: «El duque de Edimburgo ha tenido aventuras, verdaderas aventuras, y más de una. Él ha tenido esas relaciones, y la reina las acepta. Creo que ella piensa que así son los hombres». Bradford también sugería que el gusto personal de Felipe seguía un cierto patrón. Según ella, él no era del tipo que iba detrás de actrices famosas por puro glamour superficial. Prefería otro perfil de mujer, más joven que él, con belleza evidente, pero sobre todo con cierto estatus social, con educación y con un entorno aristocrático o de alto nivel. Ahora bien, ¿es todo esto absolutamente cierto? Ahí está el maíz. No todas las afirmaciones pueden verificarse por completo, pero lo que sí reflejan es algo indiscutible: el interés casi obsesivo que siempre rodeó la vida privada de Felipe y la presión insoportable que sufría cualquiera que entrara en su órbita. Estar cerca de él significaba estar bajo sospecha, quisiera o no esa persona. La propia estructura de la vida real británica también forma parte de esta historia. Desde hace siglos, el entorno de la realeza ha tolerado, con más o menos discreción, ciertas libertades sentimentales y afectivas. Reyes, príncipes, duques y sus consortes han mantenido relaciones paralelas al matrimonio oficial, y durante generaciones eso no generó escándalos públicos porque, simplemente, no se hablaba de ello. Se consideraba parte de la vida privada de los poderosos, y el deber institucional estaba por encima de lo personal. En ese contexto histórico, las insinuaciones sobre Felipe no sorprendían demasiado a quienes conocían el funcionamiento interno de la corona. En 2016, un documental británico titulado Inside Buckingham Palace abordó precisamente este tema. Según se explicaba allí, en los primeros años del matrimonio entre la reina Isabel II y el príncipe Felipe, dentro de la propia Casa Real, existía una creciente inquietud por los rumores de supuestas infidelidades. El personal más cercano era muy consciente de que la imagen pública de estabilidad matrimonial era fundamental para la monarquía. Había que protegerla a toda costa. De hecho, dentro del palacio se daba prioridad a mantener la apariencia de armonía antes que exponer posibles tensiones privadas.
A medida que aumentaban los chismes sobre la conducta de Felipe, los asesores reales empezaron a preocuparse por el posible impacto político y mediático. Oficialmente, las acusaciones se negaban una y otra vez. Nunca se presentó una prueba concluyente de ninguna relación ilícita, pero el murmullo seguía creciendo. El documental sostenía que, llegado cierto punto, se tomó la decisión de actuar. En 1956, Chess se aconsejó a la reina que enviara a Felipe a una larga gira oficial al extranjero. El objetivo no era solo representar a la corona, sino también alejarlo de miradas incómodas, enfriar las habladurías y evitar que se crearan nuevas historias comprometedoras. A pesar de todo lo anterior, varios amigos cercanos y colaboradores de confianza del príncipe Felipe siempre salieron en su defensa. Dicky Arbiter, que fue secretario de prensa del palacio, hizo una famosa observación llena de ironía. Dijo que Felipe siempre disfrutó del escaparatismo, pero nunca llegó a comprar. Con esa frase, quería dar a entender que aunque Felipe admiraba a las mujeres y le gustaba su compañía, eso no significaba necesariamente que cruzara límites físicos o traicionara a la reina. Y así llegamos a la pregunta final, la que sigue dividiendo opiniones. ¿Qué piensas tú de toda esta revelación sobre por qué el príncipe Felipe no vivía bajo el mismo techo que la reina en sus últimos años? ¿Crees que fue simplemente una cuestión de necesidad personal y libertad? ¿O piensas que hubo algo más detrás, algo que la Casa Real nunca quiso admitir?